Buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Soy Teresa Solís, documentalista, productora y también promotora del cine realizado por mujeres. Estamos muy contentas en México de participar en el panorama internacional del Festival La Mujer y el Cine que se celebra en Buenos Aires, en el que podrán asomarse a través de la pantalla cinematográfica a la actual realidad mexicana los días 7 y 8 de mayo con un cortometraje y dos largometrajes. Agradezco nos acerquen a la audiencia por el canal Vivamos Cultura y formar parte de esta gran celebración. Invitada por Ana María Mushnik, presidenta de la Asociación de Mujer y Cine, organizada en Latinoamérica. Es una organización que en Latinoamérica es punta de lanza en su tipo debido a los 34 años que tienen el objetivo de estimular los roles de liderazgo del cine y difundir una producción creativa. Muchas gracias al equipo que organiza el festival, en especial a Blanca María Monzón, encargada de la programación internacional, curadora de arte y crítica de cine, quien dirigió el Departamento de Artes Audiovisuales del Centro Cultural Borges por 21 años. Y de México, a Yanique Curochet, de Promoción Internacional del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como a Pilar Irastorza, de distribución de Cinépolis, quienes amablemente intervinieron para traerles las películas que les vamos a presentar. Les comparto que como socia fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión en México durante los 2 años anteriores, he tenido el gusto de grabar y entrevistar a un gran número de cineastas muy valiosas de México y del mundo. Durante los 20 años de las múltiples actividades de la asociación y las 17 muestras internacionales de cine que lleva. 20 y 22, cuando la presidí, le dimos un amplio espacio al cine realizado por directoras argentinas y presentamos a Valentina Llorens con Casa de Argüello, a Lucía Basallo con Línea 137, a Amparo Aguilar con Mala Madre, a Cecilia del Valle con Canela, a Silvina Esteves con Años Cortos y Días Eternos, a Diana Rosenfeld con Mujer Medicina, a Lucina Bilotti con Camping, a Luján Loioco con Algo con una Mujer y a Julia Bastanzo con Tina. Así que sigamos estrechando nuestros lazos audiovisuales y cinematográficos. En el contexto de esta alianza de crecimiento de asociaciones o colectivos femeninos, se fortalecen los últimos 10 años y luego del interruptus mortem de la pandemia, ponemos claro la situación desgarradora de que el cuerpo femenino es el territorio más violentado, no solo en la industria audiovisual a través del acoso sexual y la falta de valoraciones justas de nuestras contribuciones, sino en primer plano violentado en nuestras sociedades con un alto índice de feminicidio y desapariciones forzadas diarias. Por todo ello, hicimos el esfuerzo de reunirnos por iniciativa de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas de España, para emprender la creación de la Red de Mujeres y Asociaciones de la Industria Audiovisual Iberoamericana, que cuenta con 44 colectivos y algunos muy nutridos, como de 600 integrantes. Es Nosotras Audiovisuales de Chile un ejemplo. Este recuento de asociaciones es porque la urgencia colectiva de apoyarnos por la urgencia colectiva de apoyarnos entre sí ante la violencia sistémica que hay, con estrategias y sororidad. Bueno, pues tenía que hacer un recuento de este periodo y de las asociaciones, y sin más preámbulo, tengo el honor de presentar a 4 directoras maravillosas, quienes además han hecho mancuerna y han sorprendido al mundo con su talento, sensibilidad y sencillez, y con quienes tenemos la dicha de estar hoy para que conversen con ustedes. Además de que son 2 mancuernas femeninas poderosas, porque no podemos hablar de una sin implicar a su compañera. Tenemos del cortometraje Llueve a Carolina Corral, que es antropóloga visual, doctora por Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester en Inglaterra, profesora en antropología visual en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México.
Después de una larga carrera académica, Carolina se ha dedicado a la realización de documental de forma independiente, documentando la lucha de mujeres mexicanas en varios ámbitos. Todos sus cortometrajes han sido premiados nacional e internacionalmente y es guionista y codirectora de Llueve. Muy bienvenida, Carolina. Tenemos a Magali Rocha, productora cinematográfica, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, estudió literatura en París, en donde se dedicó a la promoción del cine latinoamericano. Ha producido varios cortometrajes que han participado y han sido premiados en festivales internacionales en su casa productora Amate Films, y codirige y produce Llueve. Muy bienvenida, Magali. Y tenemos a otras dos directoras de Nagua Cine, la productora que representan, Astrid Rondero, egresada como realizadora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido múltiples apoyos y fondos internacionales de Sundance, Tribeca, Berlinale, Talents, entre otros. Su ópera prima, que vamos a ver esta película, Los días más oscuros de nosotras, obtuvo 7 premios internacionales como mejor película y fue nominada a mejor ópera prima y mejor actriz por la Academia de las Artes. Es que son las principales preseas de México, los Arieles, esto fue en 2019. Es co-guionista y productora de Sin Señas Particulares, ganadora del premio de la audiencia y el premio a mejor guión en Sundance 20. Ha obtenido premios en festivales como San Sebastián, Zurich y Gotham Award a Mejor Película Extranjera. Por esta última película, Astrid recibió 2 Arieles a Mejor Guión y Montaje. Es actual miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte con su siguiente película, Sujo, bajo el nombre de un caballo, que es una nueva colaboración con Fernanda Valadez. Muy bienvenida, Astrid. Tenemos aquí con nosotros a Fernanda Valadez, directora, guionista y productora egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha recibido varios premios y participado en diversos festivales con los cortometrajes de Este Mundo en 2010 y 400 maletas en 2014. Y Sin Señas Particulares, su ópera prima como realizadora, fue ganadora del Premio de la Audiencia y de Guión en Sundance 2020. En México fue multipremiada con 9 Arieles por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias, la presea más importante. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues no vamos a decir aquí todos los premios porque son muchos. Yo las voy a dejar en palabras ya de Blanca María para que entren a pues comentar con el público pues todas las inquietudes que se presenten. Agradezco muchísimo la presencia de todas. Bien, bueno, quiero agradecerles en nombre de la mujer y el cine a Carolina y Magalí, a Astrid y Fernanda por ceder sus films y a Teresa por haber sido el nexo para reunirnos y a todas por acompañarnos en esta edición a la que arribamos con 34 años de historia. Ojalá, y es más que una expresión de deseo, que el año que viene podamos ver más cine mexicano hecho por mujeres. Luego de ver sus films, me llamó la atención que tanto Carolina como Magalí y Astrid y Fernanda compartiesen el proceso creativo de lo que implica hacer cine, que es sin lugar a dudas la más colectiva de todas las artes. Tienen también en común un tema que las atraviesa y las conecta visceralmente, que es la desaparición forzada de personas en un país como México, violento y sexista, donde las voces de las mujeres no han sido escuchadas aún. El cine es un reflejo de la sociedad, un modo de ver y percibir el mundo, y hay que convenir que Estados Unidos ha sido pionero en inocularle a Latinoamérica su modo de ver el mundo a través del cine. Eso contribuyó a que sea el referente de un país con una promesa
de felicidad llamada Sueño Americano. La pregunta es para Carolina o Magalí, directoras de Llueve. Además de la pobreza, la violencia y otros factores trágicos de igual tenor, ¿en qué medida influyen los migrantes la creencia en ese sueño americano para elegir una aventura una y otra vez que tiene más de un 40% de posibilidades en devenir tragedia? Buenas tardes. ¿Escucha? Sí. ¿Puede que sea una pregunta para la peli de Astrid y de Fernanda? No, también es para nosotros? ustedes. Es Ok. para ustedes, porque yo creo que la película, que el corto de ustedes realmente da cuenta de eso absolutamente. O sea, podría no conocerse la historia del país, quizás, y hasta un espectador podría entender esa problemática. Por eso esta pregunta. Pues justo el México esta última década se volvió un paso riesgoso y un paso de la muerte para muchas personas que pasan por aquí. No solo pues no solo por el crimen organizado, sino ya vimos bien cómo en nuestro cortometraje, pues también las autoridades, el Estado mexicano está participando en estas desapariciones, como lo muestra pues en nuestro cortometraje, ¿no? La desaparición de Oliver, que termina en una fosa común y que el gobierno no quiere pues aceptarlo y devolver el cuerpo. Entonces, pues las que han dado respuestas a todo esto son las mamás, ¿no? Que están buscando a las mamás mexicanas, que como las argentinas, son principalmente mujeres las que están buscando a sus familiares. Pues ellas pueden buscar en el territorio mexicano más fácil que las mamás migrantes, ¿no? Para las mamás migrantes pues es mucho más difícil porque están lejos, tienen que pedir permiso para entrar al país. Aún así hay movimientos de mamás migrantes sudamericanas, centroamericanas, que vienen a este país a buscar a los que se perdieron en el camino, ¿no? Está el caso de las fosas de San Fernando. ¿En qué se apoyaron ustedes para construir el corto y de qué modo llega la historia a ustedes? Maga y yo participamos en el movimiento de los desaparecidos desde hace más de 10 años, cuando empezó el movimiento en la ciudad donde vivimos, en Cuernavaca. De ahí empezamos a tocar esos temas como colectivo, como un colectivo que reportaba esos casos. Y entonces de pronto quisimos ahondar más en el tema y de pronto ocurre esto en nuestro estado, muy cerquita de nuestras casas, y creemos que somos las que estamos más cerca para documentarlo, más cerca para terminar de darle voz a las madres morelenses, y así fue, ¿no? Como la historia un poco llega a nosotros, en lugar de nosotros ir a la historia, como que nos pide que la contemos. ¿Cómo fue el proceso de escritura del guión? Pues eso puedo contestar yo. Pues este fue un trabajo que llevamos trabajando desde 2016, con Carolina y yo, que al principio iba a ser un largometraje y al final la historia se dividió en dos y salió un largometraje que se llama Volverte a ver y después el cortometraje que se llama Llueve. Y el proceso de escritura pues fue teníamos una entrevista muy poderosa que habíamos hecho con la protagonista y fue, pues, que es donde cuenta como toda su historia, y fue a partir de esa entrevista que solamente pulimos y cortamos cositas, pero en realidad son las palabras de la protagonista construidas en el guión, ¿no? Y fue más pensar a manera, como es una animación, fue pensar junto con la ilustradora y el animador cómo íbamos a ponerle imágenes a esa entrevista que ya teníamos, ¿no? Bien. ¿Cuándo decidieron abordarlo desde la animación? ¿Por qué en blanco y negro y tan minimalista? Aunque como espectadora debo decir que esa síntesis es la que lo que lo hace tan poderoso al corto. ¿Cuándo decidieron abordarlo desde la animación?
Pues creo que fue en un proceso cuando llegó la pandemia. Bueno, un poco en un principio iba a ser un corto, o sea, iban a hacer las entrevistas, iba a ser un poco de seguimiento de personaje, y cuando llega la pandemia y se nos traba un poco la posibilidad de regresar físicamente y acercarnos, ya habíamos hecho nosotras un trabajo documental animado y teníamos como esa experiencia y nos había gustado mucho poder explorar esas otras maneras, discursos ¿no? para abordar un documental. Entonces, pues fue ahí cuando decidimos que de por sí es una historia, pues, además del horror de lo que sucede, tiene una parte muy poética, que es la relación de la madre con su hijo a través de la lluvia, que creímos que iba a poder ser muy bien retratada con la animación. Entonces, ahí fue cuando decidimos buscar a una ilustradora que pudiera leer un poco esa parte poética que tenía también Claro. Sí, sí, porque la lluvia es una protagonista poética, mágica y constante, ¿no? ¿En qué momento y por qué la incluyeron en el relato? ¿Es algo que tenía que ver con la historia o no? Sí, bueno, Páscar. Todo el tiempo María nos estaba contando sobre la lluvia y sobre cómo se comunicaba con Oliver. Entonces pues fue perfecto porque era la metáfora que ya estaba ahí, que ya estaba en la vida de ella. Y de hecho ocurrían cosas muy, muy locas cuando nosotras íbamos a visitarlas. Toda eso, bueno, ya después se volvió animación y todo eso que tenemos en video no está porque también no íbamos súper preparadas porque nos agarraba en curva, pero cuando fuimos a visitarla al mercado, se soltó un aguacero tremendo, tremendo, tremendo en el mercado y lo tratamos de grabar con una 5D como se ponía. Y así cuando íbamos a Cuautla, que generalmente hace muchísimo calor, se nublaba. Entonces la lluvia sí estaba súper presente en la historia de María y ella la interpretaba como que los días importantes, Oliver le quería decir algo. Entonces sí, tenía que volverse parte de la historia. Um, Además, es como bien importante y bien difícil pues buscar estas metáforas en estas historias tan duras, Sí. pero pues se vuelven un bálsamo, como que un poco alivianan las historias que son tan duras, ¿no? Entonces aquí estaba, es de María, la entrevista es así. Bien, ¿qué las decidió a realizar esos mínimos cortes donde se apartan de la animación, incluyendo esos pasajes documentales no animados? Pues justo ese material de archivo es como de las primeras cosas que vimos de la fosa, ¿no? De la fosa de Tetelcingo y es pues una cosa muy impactante y que te aterriza a la realidad, ¿no? Como muy fuerte y pues sabíamos que eso iba a ser parte de la película, ¿no? Desde un principio que tenía que formar parte para un poco justo salir un poco de ese ensueño que es la animación, o no ensueño, pero como y aterrizar y decir, no, es todo esto que estamos viendo sí está pasando, sí es real, ¿no? y es un poco Sí, ese gancho. está exactamente logrado. Yo les dije recién que yo creía que este corto podría entenderse en otras culturas al margen de conocer la realidad que se vive en México, ¿no? Porque pienso que Llueve es un trabajo comprometido socialmente hablando, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes antes de llevarlo a cabo, esta parte del compromiso, durante su producción, y cómo lo viven ahora con toda la repercusión que ha tenido, ¿no? Pues sí, justamente como decía Caro, nosotras estuvimos participando en el movimiento por la paz y como acompañando pues estas historias, ¿no? Entonces, sí nace desde esa visión comprometida de mostrar, ¿no? De no quedarnos al margen de lo que está sucediendo. Entonces, pues sí ha sido un trabajo también de seguimiento y de acompañamiento que tanto el largo como el corto pues hemos caminado con las dos películas, ¿no? Entonces, justamente decidimos hacer una campaña de impacto para que el estreno del largometraje no fuera solamente ir a festivales de cine, sino que sí pudiera tener una incidencia en la realidad y en lo que estaba aconteciendo. Entonces
pues es también, o se ha vuelto también una herramienta para los colectivos de Morelos para poder visibilizar su lucha y el corto acompaña también esa campaña de impacto. Entonces, sí es un objetivo que desde el principio queríamos que no saliera nada más así como aislado, ¿no? Bien. Ustedes vienen trabajando juntas desde la batalla de las cacerolas, de Amor Nuestra Prisión y de Brigadistas, ¿no? ¿Tienen algún proyecto en el que estén trabajando ahora? No, justo hay una pausa, ¿no? Como que Dice, estábamos en una está como carrerita. diferido, sí, 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 Sí. sí. Estábamos produciendo como bastante, corriendo, y ahorita entramos como más bien en una pausa profesional, porque una pausa de relación no hay. Magali y yo somos como hermanas y nos vemos muy seguido y todo, pero entonces cada una empezó a hacer otros proyectos, incluso personales. Yo empecé a hacer mi casa, Sí. por ejemplo, no estoy produciendo mucho ahorita. Maga está en otros proyectos de animación muy interesantes y seguimos juntas, pero ahorita no tenemos proyecto. Bueno, bueno, las felicito por su corto. La verdad que es una síntesis muy bella. Bueno, esta pregunta, digamos, es para Astrid o Fernanda, quien quiera responder, que entiendo que la deben haber respondido un montón de veces, porque es importante, ¿no? ¿Qué es cómo se dio el hecho de trabajar juntas y qué significó esto para ustedes a la hora de crear, a la hora de concretar sus sueños y bueno, y sobre todo a la hora de hacer los números, ¿no? Que creo que es bastante relevante. Sí, pues nos conocimos en la escuela. Yo pese a que soy un poquito más chica que Fernanda, yo entré después de pasar la prepa y Fernanda tuvo a bien primero estudiar una carrera y después entrar a la escuela de cine. Entonces creo que cuando yo la conocí yo estaba terminando la carrera, pero bueno, estaba muy inmadura en muchos aspectos. Lo que sí había hecho era trabajar mucho, porque yo me acerqué al cine como trabajadora del cine y creo que hicimos un clic muy fuerte. Yo estaba haciendo mi tesis, conocí a Fernanda y yo tenía como una visión que era como, sí, por supuesto, todo estaba basado en el trabajo, que tenía que yo ir subiendo por escalafones dentro de la jerarquía del cine para poder filmar. Y Fernanda traía otra visión, ¿no? Esta idea de que juntas podíamos, como gente de una generación similar, levantar nuestras películas y nosotras ser autogestivas, que eso creo que es algo que fue muy importante para mí como descubrimiento de como cineasta, ¿no? Y bueno, esa relación a lo mejor entre el conocimiento que yo tenía en el trabajo, en el trabajo de campo de hacer películas, de ser una empleada de películas, y el conocimiento de Fer, esta visión de que entre las dos podíamos levantar nuestro primer largometraje y hacer una empresa juntas, o sea, una compañía productora. Creo que eso fue lo que nos llevó a inmediatamente ser grandes compañeras en el set, pero también en el trabajo previo, ¿no? Creo que somos muy complementarias y siempre contestamos eso porque si nos los preguntan en ocasiones y apenas estamos ahorita levantando un nuevo proyecto y creo que lo que más disfrutamos, Fernanda y yo, es que siempre estamos en una conversación. Si una de nosotras no está ahí, hace falta esa interlocución y eso nos permite, pues sí, avanzar nuestras ideas, madurar nuestros pensamientos, nuestras propuestas. Y creo que incluso en eso, los días más oscuros de nosotras y sin señas particulares forman parte de esa misma conversación, ¿no? Esa maduración y esa transformación que hemos tenido juntas a través de los años. Bien. Yendo a hablar primeramente de los días más oscuros de nosotras, se supone que para derribar los prejuicios debemos haberlos transitado previamente como propios, ¿no? Y en este sentido leo que los dos personajes femeninos luchan contra los estereotipos y prejuicios para salir adelante, ¿no? ¿De qué manera fueron estructurándose estos personajes? ¿Qué quisieron transmitir con sus historias? Bueno, creo que en muchos aspectos los dos personajes son una proyección de quiénes éramos entonces, tanto Fernanda como yo. A nosotras además de lo femenino, por supuesto, nos atraviesa la diversidad, ¿no? El ser de la comunidad LGBTIQ+.
Eso es parte de nuestra identidad, está en lo que somos, ¿no? Y eso, bueno, suponía además un reto todavía mayor cuando estábamos insertándonos en el mundo del cine. Entonces, por ejemplo, el personaje de Ana para Fer y para mí, para las compañeras que hicimos la película, era una especie de manifestación de cómo nos sentíamos cuando entrábamos a hacer películas en un ambiente predominantemente masculino, ¿no? El no saber cómo mandar, el siempre estar en una especie de disputa de poder, que es algo que creo que los hombres no necesariamente entienden, no conocen, ¿no? Creo que de ahí está el personaje de Ana, está basado en esas experiencias primeras de nuestro trabajo como mujeres ya más independientes, más a la cabeza de los proyectos en el cine. Y en el caso del otro personaje, el personaje de Silvia, pues es un personaje que está en el escenario de la frontera, ¿no? Que creo que es algo que después retomamos más. Surgió en alguna película que me tocó ir a hacer todavía como trabajadora del cine a Tijuana. Creo que yo me sentí muy reconocida en la violencia que se ejerce hacia las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Creo que es algo que suena un poco contradictorio, pero me dejó muy impactada de Tijuana su honestidad, que cuando una es de la Ciudad de México, efectivamente percibimos la violencia hacia las mujeres de otra manera, más soterrada, más oculta. Y el ir a estos lugares donde la violencia es tan explícita hacia lo femenino, creo que también te ayuda a hacer una toma de conciencia. Y creo que el personaje de Silvia pues emerge de esos table dance, ¿no? Que hay en Tijuana, y las vidas e historias de estas mujeres, que muchas de ellas tienen objetivos muy específicos por los cuales trabajan en esos espacios, ¿no? Y yo, retomando la historia, ¿no? Pienso, ¿no? Ana es arquitecta y trabaja en una gran obra. Silvia es cocinera, pero por la noche trabaja como striper para poder ahorrar algo de dinero. Bueno, ahí obra y club se supone que son dos espacios en su mayoría habitados por hombres. Por otra parte, hay un espacio asociado a la mujer que las une, que es la casa de Ana, que ella duda en mantener porque allí murió su hermana cuando era niña, suponemos que por un accidente, y Silvia alquila esa casa, pero quiere comprarla para que le otorguen la tenencia de su hija, una hija que luego, cuyo destino las va a ligar para toda la vida, ¿no? Yo pensaba, ¿de qué nos hablan esas relaciones? O sea, obra y club por una parte y por la otra casa, madre, hija. Yo me preguntaba, ¿nos dicen que las mujeres, si queremos, podemos estar en todas partes? Sí, totalmente. Eso Es una pregunta es una pregunta-respuesta, pero sí, claro, cada uno de esos símbolos significa los retos. Yo creo que las mujeres todavía tenemos que sortear en países donde el machismo todavía está tan incrustado, ¿no? Creo que por eso es interesante cuando vemos a la distancia la película, vemos todos esos símbolos de temas que todavía nos preocupan, ¿no? Que están ahí, de lo que nosotras mismas somos, ¿no? Nosotras, tanto Fernanda como yo, porque siento que Los días más oscuros de nosotras habla tanto de mí como de Fernanda, pero nosotras en lo público, pero también nosotras en el espacio de lo privado. Sí. Me imagino, Así sí, sí. Claro, y ustedes en general además suelen trabajar con un equipo de mujeres, ¿no? Integrado por mujeres. Debe ser un impacto, digamos, frente a la industria como es la cinematográfica, ¿no? Tan liderada por hombres, ¿no? Mayormente, sobre todo en su país, ¿no? Sí, es algo que nos comprometimos Fernanda y yo muy pronto. Creo que fue, digamos que todavía en los días más oscuros de nosotras habían también presencia masculina en el crew, casi todos eran de la comunidad de LGBTIQ+, eso también es importante. Pero ya Bueno. después, sí, porque curiosamente todas estas a lo mejor limitantes que uno tiene en su vida privada se traducen al mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros homosexuales tendrían también muchos problemas para integrarse a un crew de rodaje, ¿no? Entonces también para nosotros eso era importante, pero curiosamente se fue haciendo todavía más extremo hasta llegar a Sin Señas Particulares, donde prácticamente todas éramos mujeres.
y sentimos ese compromiso, tanto Fernanda como yo, y sí es algo que no se ve tanto, que cada vez escuchamos más directoras jóvenes y productoras jóvenes que lo están llevando y que lo están haciendo, y comentarios de gente de nuestra generación que les parecía excesivo, ¿no? Pero creemos que a grandes... ¿Excesivo qué? El no, Excesivo. el llevar a puras mujeres, el como es una especie de, como si cometiéramos una especie de ¿cómo lo llamarías, Fer? Pues Como de de discriminación. discriminación inversa, ¿no? Pero bueno, creemos que ahorita, siempre lo decimos así, en el estado en el que a nosotras nos tocó ver el cine, cómo entramos nosotras al cine, ahorita sentimos como que es el momento de hacer eso, de traer a más mujeres a nuestros equipos y por supuesto, como todo en la vida irá transformándose y tendremos ya después seguramente compañeros en el set, ¿no? Ahora, Con el- aquí, Blanca María, sí me gustaría hacer como un paréntesis, porque yo creo que México precisamente es un momento en el que se identifican las mujeres que son las que están liderando el cine, ¿no? Y eso lo vimos con todas las premiaciones que hubieron en Cannes, en la Berlinale, con las distintas películas. Y claro, para mí lo impresionante también de Fernanda y de Astrid es que con su ópera prima llegaron a una excelencia y a tocar el corazón del público con sus dos películas, las dos siendo directoras, las dos siendo productoras, las dos siendo guionistas, ¿no? Y la colecta de premios tan impresionante que tienen y la generación a la que pertenecen, pues sí se me hace muy importante, pues de que todo esto lo sepa Argentina y Sí, bueno, yo con Carolina y con Magali, ellas estuvieron con nosotros en el Festival de Cine de Mujeres del año pasado, creo, y también tuvimos el gusto de disfrutar el tema fundamental que están tocando, además ellas, de desaparición forzada, pues de eso vamos a lo hablar. tocan diferente, ¿no? Sí. En Sin Señas Particulares, las mujeres son las protagonistas de una búsqueda desesperada, ¿no? Son las víctimas, las heroínas en el sentido más cabal del término, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuáles serían entonces los victimarios? Porque ¿cómo es que un joven criado por su madre con amor puede llegar a cometer actos de tanta violencia? Yo me pregunto, ¿o es que todos son víctimas? Pues creo que esa pregunta es la que nos hacíamos cuando comenzamos a pensar en Sin Señas Particulares y comenzamos, más que a pensar en la película, a cuestionarnos qué estaba pasando en México en 2008, 2009, 2010, cuando era muy evidente que estábamos teniendo un cambio en que la violencia se manejaba, no nada más en cantidad de crímenes, sino en cómo eso se iba extendiendo en todos los ámbitos de lo público. Y conversábamos mucho Astrid y yo cómo esto no era una súbita transformación en un país de asesinos en masa, sino un cambio social justo que permite que la línea entre ser víctima y ser perpetrador sea extremadamente frágil y porosa. Y creo que esa es la principal pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo fue el proceso de escritura del guión? Fue, pues, en Sin Señas el trabajo de escritura fue completamente compartido entre Astrid y yo. Ya en los días es un guión escrito por Astrid y por Lila Nieto, que es una compañera guionista y escritora, y yo participaba comentando y platicando, pero con Sin Señas la colaboración desde el inicio fue total. Tenía yo las ganas de hablar de la desaparición forzada desde el punto de vista de una madre, que como dice Caro, son las principales buscadoras y artífices probablemente del cambio social en México. Estábamos muy intrigadas, empezamos a leer mucho, a investigar, y creo que fue una nota que encontró Astrid en un blog, en una red social,
que nos permitió entender justo este puente entre ser víctima y ser perpetrador, y era un testimonio anónimo de un superviviente de un secuestro de un camión. Y a partir de ahí fue que empezamos a ficcionar, puesto que esto en México no solo no ha cambiado, sino se ha ido deteriorando más conforme iban pasando los años. Produjimos Los días más oscuros de nosotras, buscamos el financiamiento de Sin Señas, constantemente estábamos reescribiendo en función de lo que seguía pasando, y creo que la labor del guión fue, en todo ese universo de cosas que suceden en México, tratar de darle, seleccionar cosas e interpretar cosas de manera que se pudieran contar en la historia de una sola madre. ¿Existe, además de los familiares, algún tipo de organización que se encarguen de buscar a todos los que desaparecen o están vivos o muertas, ¿no? O que son víctimas de trata de personas? ¿Hay alguna organización que los, digamos, que los intenta buscar? Pues creo que son fundamentalmente los familiares los que han movilizado estas búsquedas. Y hay organizaciones que los apoyan, que dan asesoría jurídica a distintas asociaciones civiles. Está la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Nosotras nos acercamos a una organización que se llama Ideas, que da asesoría jurídica a los familiares de desaparecidos, pero yo creo que en México queda muy claro que quienes están realizando las búsquedas son los familiares. Las madres. Sí, sí, sí. ¿Qué sienten de pronto al ver que sus películas son un éxito de taquilla, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? Considerando que alguna ha sido la ópera prima, ¿no? Pues no sé si diría que éxito de taquilla, ¿no? Porque sigue siendo el reto. Claro, porque ¿cuál es la respuesta de los espectadores en los festivales, ¿no? Y cuál es en los cines donde asiste un público masivo? Yo me pregunto, ¿ven algún tipo de cambio en los hábitos de consumo ustedes o no? Híjole, yo voy a decir algo corto y después yo creo que complementen las demás. Yo creo que eso es algo muy difícil ahorita. Justo en mi percepción estamos viendo, por un lado, que hay públicos más masivos en general en el consumo del audiovisual, plataformas que llevan lo audiovisual a muchos más espectadores de lo que puede llevar el cine de teatros, el teatrical. Pero justo mi preocupación, cómo lo veo yo en México, es que estamos viendo espacios cada vez más acotados del cine independiente, financiamientos más difíciles. Y yo creo que estas películas de las que estamos hablando aquí, las de Caro y Magali, las de Astrid y las mías, pues se financian con mucho dinero del Estado y complementos privados, pero pues sí, depende mucho del financiamiento público, que yo creo que en toda América Latina está. Claro, sí. O sea, ¿de dónde vienen los fondos, digamos, con los cuales cuentan para financiar sus películas? Además de IMCINE, es digamos, el instituto nacional, me refiero, ¿no? ¿Qué otros? O sea, privados. Principalmente viene del Estado. Nosotros, por supuesto, todas las películas producidas, también coproducidas por el Estado, tienen dinero privado, ya sea de las mismas compañías productoras o de otros inversionistas que entren, ya sea con su trabajo, o sea, en especie o con dinero duro. Pero bueno, también hay fondos internacionales que, bueno, con lo de la pandemia también se fueron adelgazando más. Hay, por ejemplo, Tribeca, y en distintos lados, en Sundance también hay un apoyo directo, hay otro apoyo hay varios en Europa, el World Cinema Fund. Hay varios que están enfocados al cine de nuestras regiones. Sin embargo, bueno, esos incluso son muy pequeños, y con esos fondos no es posible financiar una película, ¿no? ¿Qué papel juegan o sea, las escuelas de cine en el país de ustedes? Porque de hecho, ¿no? Se supone que deberían también educar, me refiero, educar, digo,
estoy hablando de valorar la propia cinematografía, ¿no? Me refiero a eso fundamentalmente. ¿Se ve un cambio? Yo creo que ya te interrumpí, así vas a decir No, algo. no, iba a decir más bien si Magali o Carolina no querían decir. Bueno, no sé, yo sí soy egresada de una escuela de cine en una formación de producción, que en realidad es como una especialidad de 2 años, como muy corta. Ya egresé hace varios años, entonces, pues no sé, no sabría muy bien qué contestar actualmente, no estoy mucho en contacto con la comunidad de estudiantes, pero pues sí ha sido, o sea, es difícil la pregunta, no sabría bien cómo contestarla. O sea, sí, el cine nacional obviamente se estudia y se promueve, pero el consumo a nivel más teatros es difícil. No duran mucho las películas en el Claro. cine, duran una semana máximo, es difícil colocarlas. O sea, ¿tienen una cuota de pantalla, alguna cosa de esas? No. Pues en teoría sí, pero no se respeta mucho. Bien. Tenemos una cuota que esto es una cosa muy curiosa con la que batallamos mucho justo en la pandemia, que nos dieron un recorte brutal al financiamiento público de la cultura y en particular del cine. Y veníamos en México con una cuota de pantalla y un financiamiento público que había venido en origen como respuesta al haber diluido y al haber vendido las compañías paraestatales del cine. El cine durante muchas décadas fue parte de la canasta básica, entonces todo este financiamiento público era una manera de compensar cómo con el Tratado de Libre Comercio esa protección al cine local desapareció. Y yo creo que en todos los países que producimos cine, que tenemos una historia del cine y que tratamos de competir con Hollywood, sabemos que es una competencia muy Desleal. desleal y muy complicada. Y todavía esas cuotas en la última renegociación del Tratado de Libre Comercio se adelgazaron. Entonces estamos justo en una situación complicada pensando en esto, cómo se financia el cine. Es como un círculo vicioso porque no hay suficiente salida para una película mexicana para poder tener utilidades y entonces de ese dinero poder invertir en financiar nuevas películas mexicanas. Los espacios son muy reducidos, entonces las utilidades son muy bajas. Eso es un problema que bueno, yo creo que hay que arreglar. En Argentina tienen una cuota de pantalla más alta de la que hay en México. Claro, lo que ocurre que en Argentina hace unos, 15 años más o menos, un poco más quizás, sí, 18 años, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un ente autárquico y, o sea, administra sus propios, digamos, sus propios fondos y realmente se había logrado dar ayudas importantes al cine argentino y había festivales por toda la Argentina, increíble la cantidad, o sea, 200 festivales, o sea, y les daba una subvención a cada uno. Pero bueno, ahora estamos en un momento tremendo, o sea, donde parece que todo se está por derrumbar, y bueno, esperemos, hace poco nuestro presidente hizo renunciar por decreto al presidente del Instituto Nacional de Cine. Vamos a ver qué pasa. Bueno, una última pregunta eso es para consolarlas a ustedes, para que vean que acá está habiendo logrado algo muy importante, es como que todo se está, o sea, derrumbando, ¿no? Sí, aquí nomás yo quería también hacer un paréntesis, Blanca María. Yo creo que México, digo que tiene una tradición muy importante en el cine, en fotografía y que ha puesto los pies a nivel internacional, pues con un rostro, pues muy interesante, la verdad.
el cuello de botella siempre es la exhibición y la distribución, ¿no? Casi toda la energía está puesta en la producción y la producción es pequeña en relación a la aplastante producción que hay y que nosotros somos vecinos de Estados Unidos y que llega una película súper comercial a México y se posiciona en todas las salas por muchos días. Y las mexicanas, si les bien están una semana, si llegan a 2 semanas es fantástico. Y realmente luego se quedan en los circuitos muy pequeños, cerrados, y no tienen una distribución pues ni nacional ni internacionalmente como debería o como nosotros no podemos dejar de compararnos con Hollywood porque estamos a un lado. Entonces, por supuesto que siempre lo estamos viendo. Ya sabemos que el cine en América Latina, incluso en Europa, que es el cine más hecho, digamos, con la escuela de autoral, ¿no? De moverte en los distintos campos y de hacer grupos muy fuertes, muy consolidados, como el que yo veo aquí de 4 directoras, pues la verdad, muy bien puestas, ¿no? Y de ir poco a poco con esos equipos creciendo para poder afianzar tu posicionamiento, tu firma, ¿no? O las productoras. Claro, es muy difícil competir con una película que entra con 7 copias a una, digamos, producción de Hollywood que entra con 100 copias. O sea, es muy difícil. No crean que es tan diferente la situación que vivimos. Sí es cierto que el cine hecho por mujeres en Argentina cuenta con una tradición ya bastante larga. Estoy hablando de más de 20 años que muchas mujeres hacen cine, porque además hay muchas escuelas de cine, muchísimas, y hay muchas directoras talentosas, como vos bien decís. Pero bueno, la situación en este momento es muy compleja para hacer cine, muy compleja. Bueno, yo quería hacer una última pregunta un poco romántica, si se quiere, ¿no? Y es que si ustedes creen que las mujeres podemos ayudar a cambiar la realidad haciendo cine o reflexionando sobre el cine, ¿no? A eso habría que preguntarle a Fernanda, que es de las personas que dice nosotras podemos, ¿no? Fernanda, se puede. Pues yo creo que eso probablemente sea algo que compartamos todas las que estamos aquí, ¿no? En el Sí. quehacer no solo del cine, sino de la vida. Una mujer que toma conciencia de la disparidad y que trata de ser consecuente en la vida cotidiana genera un pequeño cambio. Y eso en los sets se vive de manera muy clara. Les decía hace rato a Astrid de nuestra experiencia de los días más crudos de nosotras, que vivimos, bueno, yo como productora de esa película sentía que vivía un poco lo del personaje, de aprender a mandar, éramos cabezas de departamento mujeres, y los técnicos eran varones heterosexuales, y entonces nos enfrentábamos un poco a tener que reinventar la manera en que nos comunicamos, y yo creo que eso lo hacemos o lo continuamos haciendo en cada set y en cada proyecto, y de ahí, en nuestra opinión, la importancia de seguir llamando mujeres, no porque les demos una oportunidad o que le quitemos lugares a los varones, al contrario, eso lo conversamos mucho. eh, Damos por sentado que los lugares son para varones y hay que cambiar esa idea. Ahora sí que al invitar mujeres, lo que estamos haciendo mínimamente es tratar de emparejar ese piso injusto en el que nos movemos y en el que las chicas todavía crecen, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a todas, no solamente porque nos hayan cedido sus películas, sino porque realmente todo lo que hacen es muy valorable, y yo sí creo que las mujeres podemos ayudar a cambiar la realidad. Yo creo que sí, que lo hacemos todos los días un poco. No, se hace así, se hace caminando sobre la marcha, pero se hace.
bueno, les mando un cariño a las 5 y bueno, gracias por participar de esta edición de nuestro festival. Muchas gracias y un Gracias, gusto Blanca. compartir con todos aquí. Sí, qué Gracias. gusto. Muchas gracias y un abrazo, Caro y Magali. Muchísimas Un abrazo gracias para desde todas. México y pues la verdad es que toda mi admiración para Carolina Corral, Magali Rocha, Fernanda Valadez, Astrid Rondero, mujeres jóvenes poderosas que están transformando el mundo, sí, a través de sus personajes. Muchísimas gracias, Blanca María, a toda la equipa de La Mujer y el Cine y pues nos despedimos. Un gran abrazo. Un beso Bye, bye. para todas.